Jóvenes, bueno, comienza también la grabación para quienes... Chicos, entonces viene entrando Sofía Orellana. La grabación estuvo un rato ahí en nada. Voy a tener que editar eso al finalizar la clase. Hoy vamos a ver algunas cosas importantes sobre Excel. Ustedes en el PowerPoint, en el documento de PPT, de PDF que está disponible en la página, se describen varias cosas con respecto a Excel. Yo creo que ahí tienen una buena fuente de información, pero igual hay ciertas cosas que creo que es necesario que ejercitemos. De hecho, aparecen inclusive algunos ejercicios propuestos que sería bueno que usted fuese realizando. Si se fijan, Excel tiene una barra o una visión de usuario, una barra de herramientas muy similar a Word, pero evidentemente con algunas cosas que son propiamente de Excel. Pero sin embargo, tiene tamaño de letra, tiene tipo de letra, tiene negritas, cursivas, subrayado, color, etcétera, el pegado, inclusive la forma de copiar un formato. Pero también tiene algunas bastante particulares, como por ejemplo, darle cierta orientación al texto. Hay un chat. Nunca he visto Excel en mi vida, dice Sofía. Entonces comencemos a ver Excel. Bueno, Excel es un software para el manejo de datos. ¿Ya? Estos datos se ingresan en lo que se conocen como celdas, que a su vez se ordenan en columnas y filas. Columnas que están ordenadas con letras, de la A hasta la Z, y una vez que llegamos hasta la Z, después comenzamos con dobles letras, tres letras, es decir, la capacidad de almacenaje de datos de Excel es virtualmente infinita.
tiene un límite, pero en el caso en que nosotros trabajamos, la verdad es que ese límite está muy por sobre lo que uno utiliza. Lo mismo las filas. Entonces, cada celda tiene su respectivo nombre, dado por su columna y por su fila. Estas celdas tienen varios formatos. El primero es el texto. Podemos, por ejemplo, poner el texto vertical, girado hacia arriba, girado hacia abajo. Fíjense que, por ejemplo, el texto vertical yo puedo escribir nombre de una compañía. Y lo escribe hacia abajo. En este caso, no queda muy bien porque el nombre es muy largo. Si escribo solamente nombre, lo va a escribir así. ¿Ya? Si lo giramos hacia arriba, es decir, va a escribir la palabra nombre, pero girado. Estas opciones de giro me dan varios, de hecho hay un formato de alineación de celda en el que es posible ponerle un ángulo. Uno pone el texto entre menos 90 y 90, ¿ya? Así que tenemos inclusive esas opciones. Si volvemos a marcar lo que ya teníamos, tenemos el texto de forma normal. Luego tenemos ajustar texto. ¿Qué hace el ajustar texto? Si yo escribo, por ejemplo, lo siguiente. Este texto es demasiado largo, ocurre lo siguiente. Pareciera que este texto abarca 3 columnas, pero en realidad está solamente en esta columna. Si me voy a la columna C1, no hay texto. Aquí puedo poner otro texto. Y acá puedo poner un dato. Y eso hará que esta columna, por ejemplo, no se vea completa. Si a esta celda le ponemos ajustar texto, va a ordenar de tal manera que se vea todo el texto. Todo depende de lo que necesitemos. Y lo otro es combinar y centrar. Si, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, columna 1, columna 2 y columna 3, y las tres pertenecen, por ejemplo, al mismo grupo de datos, por ejemplo, no sé, un curso, una sección. Puedo reunir estas tres celdas haciendo combinar y centrar. Bueno, hay otras opciones también, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas, pero el combinar y centrar, digo, ya me permite hacer de esta una sola celda, la celda ABC1, en este caso. Pero me la va a marcar como celda A1, ¿ya? Luego, en esta parte de general me dice qué tipo de datos voy a tener. Fíjense que en general puedo ingreso cualquier dato. En realidad, cualquier dato que se ingrese lo va a aceptar, lo va a recibir, pero lo va a tratar de manera distinta que si ponemos número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, y hay más formatos, evidentemente. Especial, personalizada, científica. Tenemos la alineación, es decir, todo lo que generalmente está relacionado a una celda. Por ejemplo, si ponemos número, fíjese, la diferencia entre poner 1 en una celda que es de número y en una celda que es de texto. No hace ninguna diferencia, pero si escribo 1,134, aquí 1,134, fíjense que hay una gran diferencia. Y esa diferencia es que acá lo considera un número y por tanto lo va a redondear o aproximar dependiendo de la cantidad de decimales que tengo. ¿Cómo controlo la cantidad de decimales? En esta opción. Más decimales, menos decimales. Al ponerle opción de más o menos decimales, me cambia inmediatamente un texto, un valor que era textual,
la general, a un valor numérico. Si ponemos moneda, por ejemplo, me va a pedir qué tipo de moneda es. El peso chileno, el euro español, la libra inglesa, el euro en general, el yen chino, etc. Ahí tiene más formatos de contabilidad y de moneda, ¿ya? De hecho, tiene muchísimos. Fíjense que tiene muchísimos formatos de monedas. No sé si estará el Bitcoin ahí. Entonces tenemos número, moneda, un montón de formatos. Para poder ver el formato condicional, dar formato como tabla, estilos de Excel, de los que siguen, primero quisiera hablar de algo que es muy importante para Excel, que son las funciones. Ustedes ya saben, o espero que sepan, si han revisado el PPT, que los archivos de Excel se separan en el archivo general, es decir, el libro, todo el archivo, las hojas, aquí puedo ir agregando hojas, y cada hoja se separa obviamente en columnas, casillas, etc. Pero, a su vez, aquí no solo puedo ingresar texto o datos numéricos, también puedo hacer ciertas opciones, puedo hacer que Excel calcule cosas por uno. Sobre todo si estamos, por ejemplo, en un contexto, no sé, de 500 datos. Para llamar esas funciones, hay dos opciones para hacerlo. Uno es hacer clic aquí en FX, insertar una función. Y tengo las funciones más usadas recientemente, pero también tengo financieras, fecha y horas, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, base de datos, textos, lógica, información, ingeniería. Por ejemplo, suma. Lo que me pide es que le ponga los numeritos que quiere sumar. Por ejemplo, 3, 14, menos 5, 2. Me da el resultado de esa suma. Ahora uno dice, sumar así es un poquito engorroso, innecesario. Claro. Pero si tengo una lista de números, muchos números, estoy hablando de, no sé, ya, todos estos números, le puedo pedir a Excel que en una casilla en particular me ponga la suma de todos ellos. ¿Cómo hago eso? Para llamar una función, lo mejor es poner el signo igual y luego escribir esa función. ¿Ya? Les voy a pedir un segundito de interrupción. Perdón por la interrupción, les decía que para llamar una función, lo mejor es poner el signo igual y luego comenzar a escribir la función. Si yo escribo, por ejemplo, S, me va a sugerir todas las funciones que empiezan con S. Ahora, si quiero algo más específico, escribo, por ejemplo, suma. Y hay varias sumas. Suma x2, y2, suma de cuadrados, suma de serie. Por ejemplo, la suma de cuadrados me devuelve la suma de los cuadrados de lo que agreguemos aquí. Los argumentos pueden ser números, matrices, nombres, referencias o celdas que contengan números. Puede sumar series, sumar productos, sumar sí, sumar una condición. Voy a
poner la suma común y corriente. Si ponemos igual suma, y hacemos clic aquí en la suma, me pide que le ingrese los números. Pero puedo ingresar todos los números de una vez seleccionando todo esto. Luego aprieto, me da la suma de todos esos numeritos. Y lo genial es que si tengo que cambiar alguno de estos valores, por ejemplo, si después me enteré que este dato en realidad era 201, la suma se actualiza. Porque esta suma, independiente de los valores que estén aquí, va a calcularlos. Y si esos valores cambian, evidentemente esa suma tiene que cambiar. Hay una función bastante interesante que la vamos a usar en la actividad práctica, que es la función aleatorio. Lo que hace es devolverte un número, o escribir un número, aleatorio entre ciertos valores. Si uno pone aleatorio solamente, va a devolver un número aleatorio entre 0 y 1. Pero si yo pongo, por ejemplo, igual a aleatorio entre, me dice devuelve un número entre dos números que especifique. ¿Entre qué? El límite inferior, por ejemplo, entre 1 y el límite superior va a ser 7. Vamos a suponer que son notas de varias personas. No voy a escribir la palabra aleatorio entre 1, 2, punto y coma 7 cada vez que necesite. Si yo tomo este pequeño cuadrito verde que está acá y lo estiro, por ejemplo, hasta la H, todos esos números son aleatorios. Y si lo estiro hacia abajo, tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 20, 160 valores aleatorios. Profe, ¿cómo agrego aleatorio? ¿Escribo nomás? No, tienes que escribir igual, primero el símbolo igual y luego aleatorio. Aleatorio punto entre, pero te va a dar la opción. Siempre que escribo una función tengo que agregar el símbolo igual. Ahora, fíjense que estos números están así enteros. Si ponemos que todas estas casillas son números, y le pedimos que nos dé por lo menos un decimal, ahora fíjense que me da solo números enteros, así que a lo mejor me convendría poner, por ejemplo, entre 10 y 70, y ahí voy a tener algo que se parece más a las notas, entre 10 y 70. ¿Y cómo cambio eso para todo? Ahí cambié recién ese. Nuevamente llevo todo hasta la H, y luego nuevamente llevo todo hasta abajito. Le quito un decimal a todo y ahora tengo, no sé, puntajes que podrían condecirse con una nota. Y aquí podemos, por ejemplo, pedir la suma de columna, solo esta columna, o sea, solo esta fila. Ahora, si yo quiero la suma de cada una de esas filas, supongamos que cada una de estos números representan notas de personas. Yo quiero la suma de cada uno de ellos, hago la suma para el primero, es decir, escribo la función igual suma, hago clic en suma, escojo todos los valores que quiero que sume, y luego esto, desde este cuadradito verde me lo llevo hacia abajo hasta el final, voy a obtener la suma de todos. Fíjense que como son valores aleatorios, esto me lo va cambiando de manera sincrónica a medida que cambian los valores. Ahora, ¿cómo puedo transformar estos valores a un valor fijo? Podría copiarlos, cortarlos, luego en pegado especial, deberíamos poner, me va a poner solo el entre. Si lo pego en otra parte, por ejemplo, lo corto aquí, lo copiamos, como control C, copiar, después me lo llevo a otra parte y en opciones de pegado podemos pegar solamente los valores. Y ahora ya no son valores que dependen de la aleatorio, sino que son valores fijos. Luego puedo volver a escoger toda la matriz de números, cortarla y pegarla. Y ahora tengo valores fijos. Pero ya esto me dice que la suma no tiene una buena referencia. Quizás es porque estos no aparecen como números, sino que son formato general.
Para solucionar eso, vuelvo a escribir la referencia. Suma de todos estos valores. Y le vuelvo a pedir a Excel que me sume todos esos. Con Excel también puedo, por ejemplo, calcular el promedio. ¿Cómo? Dos puntos, y en vez de suma pongo promedio. ¿Y qué valores voy a seleccionar? Los mismos. Ahora, fíjense en algo. Aquí el promedio es desde A1 hasta H1. En la siguiente, el promedio es desde A2 hasta H2. Y así sucesivamente. Si yo copio las fórmulas hacia abajo de esta forma, me va a copiar con un argumento dinámico, es decir, los va a ir cambiando, depende de la columna en la que estoy. Si yo, por ejemplo, quisiera que en la suma la columna, estos números sean siempre los mismos, tendría que indicar desde A1 y lo voy a fijar con el signo peso. Con el signo peso yo puedo fijar valores. Entonces, si vuelvo a copiar esto acá abajo, fíjense que me va a dar de nuevo 314 y así sucesivamente, todos van a ser 314 porque todas estas van a estar referidas al mismo argumento. Porque al poner el signo de peso, hago que la fórmula que era dinámica en un principio sea estática. Si quiero fijar solamente la columna, pongo el signo peso solamente a la columna. Si quiero fijar solamente la fila, le ponemos el signo peso solamente a la fila. Y si queremos fijar ambos, bueno, vamos a fijar ambos. Dicho esto, tenemos varios valores. Le podemos dar formato condicional. ¿A qué se refiere el formato condicional? Selecciono todas las casillas que quiero que tengan formato condicional. Hago clic en formato condicional y me da muchas opciones. Por ejemplo, reglas para resaltar celdas. Las reglas las que son mayores que, las que son menores que, las que están entre ciertos valores, las que son iguales, o un texto que contenga una palabra específica, o una fecha, etc. Por ejemplo, si le pedimos que nos marque todas las que son mayores a 50, me las va a marcar con rojo. Ahora, les pido un segundito. Así nos ponen las notas, dice el señor Cangas. Así calculan los puntajes de la PSU. Aleatorio entre 0 y 850. Ahora, el texto rojo, claro, con texto rojo oscuro, para valores que son mayores, a lo mejor no pega mucho. Acá hay varias opciones, por ejemplo, verde con texto verde oscuro, texto rojo, o que el borde sea rojo, o no sé, pero te podemos personalizar ese formato. Entonces podemos, por ejemplo, poner el tipo de letra, el tachado, el color, por ejemplo, yo quiero que como son números grandes, que estén en azulitos, que estén en negrita, y que la celda esté también ligeramente azul. Entonces ahora me marca todos los que son mayores a... ¿Cómo se hace para seleccionar toda la fila? Rápido. Y solo con el mouse. Toda la fila. Toda esta fila, hago clic en el 1 y me selecciona toda la fila. Si quiero la fila 9, clic en el 9. Toda la fila 9. Si quiero la columna H, clic en H. Me selecciona toda la columna H. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos ahora agregar otro formato condicional? Por ejemplo, resaltar celdas que sean menores. Y aquí sí, las que son menores a 50. Pero fíjense que me deja el número 50 sin marcar. Entonces le vamos a poner las menores que 51. Y ahí me va a marcar el 50. Entonces aquí fácilmente puedo identificar valores superiores e inferiores. ¿Qué otras cosas tiene? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos en el formato condicional? Podemos reglas para los 10 superiores, el 10% de porcentaje superiores, los 10 inferiores. Por ejemplo, si ponemos los 10 superiores, que me los marque con relleno verde.
Y ahí ya sé cuáles son los 10 mejores. Ahora, si quiero, en vez de los 10 mejores, el 10% mejor, le ponemos ya relleno verde con texto verde oscuro. Ahora ya sé cuáles son el 10%. Que es fácil, por ejemplo, cuando ustedes tengan que calcular percentiles, encontrar esos percentiles con estas fórmulas de Excel. Qué sencillo es con Excel hacer estas cosas. Ahora, si tengo que poner fórmulas nuevas y estas ya me están estorbando, puedo ir a formato condicional, borrar reglas. Borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de toda la hoja. Vamos a borrar reglas de todas las celdas seleccionadas. Y ahora tenemos formato plano nuevamente. Podemos, por ejemplo, en el formato condicional, escalas de color, que me muestre, por ejemplo, dependiendo de qué tan alto están los valores, colores. ¿Sí? Formato como tabla. Bueno, si ponemos a todo esto un formato como tabla, lo primero que hace es ponerme columnas. Y ahora tengo estas tablas. Después vamos a ver cómo trabajar estas columnas. Simplemente como cuando damos formato como tabla o estilos de celda. Normal, bueno, incorrecto, neutral. Aquí hay formatos preestablecidos. ¿Ya? Podemos, evidentemente, insertar una fila desde una hoja, insertar columnas desde una hoja, es decir, desde hojas que tenemos en otros lados, traernos estas filas, estas hojas, eliminar una columna, una fila, eliminar ajustar el formato aún más con la altura de la fila, el ancho de la columna, etc. Podemos, bueno, aquí tenemos las fórmulas de suma promedio. Luego tenemos ordenar, de la A a la Z, de la Z a la A, orden personalizado. Si yo quiero ordenar nombres, ocupo esta opción. Buscar y seleccionar, que es muy similar a la de Word. Por ejemplo, si queremos reemplazar, que busque todos los números que están 50 justitos y los reemplace con 50,01. No hay elementos que coincidan, a pesar de que aquí hay elementos que tienen el número 50. ¿Por qué está ese problema? Porque antes de hacer cualquiera de estas cosas, yo tengo que primero seleccionar los datos que quiero trabajar, para ordenar de menor a mayor, o por ejemplo para reemplazar en todos. Ahora, ¿cómo sé dónde me lo reemplazó? A todos estos les voy a poner 2 decimales, y fíjense que los 50 debería ponerlos como 50,01. Buscar y reemplazar, los que tienen 50, 50,01, reemplazar. Aquí está, debería reemplazarlo por 50,01. Entonces, teniendo todo esto, hay una última función que quisiera mostrar. Vamos a suponer que estas son notas de un grupo de personas. Vamos a borrar todas las reglas. Y aquí tengo los promedios. Y quiero saber si alguien aprueba o reprueba. Para saber mucho más fácil, puedo poner aquí la función sí. Y fíjense que la función me pide que compruebe si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadera esa condición, y devuelve otro valor si se evalúa como falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Puedo poner cualquier prueba lógica. Por ejemplo, que esta casilla sea mayor a 40, pero en realidad a 39. Si es mayor a 39, va a aparecer la frase, se pone entre comillas, y voy a escribir una letra, una palabra, voy a poner aprueba. Y si está inferior, es decir, si es falso esto, va a poner la palabra reprueba. La palabra reprueba. Entonces, aquí me dice aprueba porque está el 39. Debería cambiar esto por mayor a 40
para que me aparezca la frase reprueba. Y copio todo hacia abajo. Ahora sé quién aprueba y quién reprueba el curso. Gracias a Excel. Así que jóvenes, hoy les voy a dejar la siguiente tarea en unos minutos. Voy a terminar la sesión para poder subir el video inmediatamente y así quienes se conecten después puedan resolver sus dudas con lo que vamos a explicar. Porque la actividad del día de hoy no entendió la última parte. ¿Alguien no entendió? Dame un segundo. ¿Alguien no entendió la última parte? ¿Para qué se ocupa esa escala de valores? Bueno, para saber qué tan bueno es un resultado, por ejemplo. Qué tan buenos son, no sé, si estoy en un equipo de ventas, qué tan buenas son las ventas de una persona en comparación a las demás. Lo último, no lo entendí. Está esta opción, esta función que se llama la función sí. No, igual, sí, y me dice una prueba lógica. Por ejemplo, quiero ver si pasa que este numerito es mayor a 4 o no. Mayor a 40. Punto y coma, y ahí escribo lo que pasa si ese valor es mayor a 40. Si es mayor, yo quiero que aparezca escrita la palabra, ya voy a ponerlo así, pasa de curso. Punto y coma, y escribo lo que va a escribir o lo que va a pasar si eso no ocurre, si eso es falso. Bueno, comillas, no pasa de curso. Y carita triste. Cierro comillas. Cierro el paréntesis. No pasa de curso y carita triste. Al copiarlos todos hacia abajo me dice quién pasa de curso y quién no pasa de curso, GG, carita triste. Fácilmente. ¿Qué vamos a hacer hoy día? La actividad práctica número 5, número 4, pues aquí ya es número 5, es que usted va a crear en las primeras 5 columnas una lista de 20 valores hacia abajo, aleatorios entre 1 y 100. Les voy a pedir un segundito. No, Richard, con los números aleatorios, con la función aleatorio, ¿ya? O sea, estos números aleatorios los tienen que hacer con la función aleatorio entre 1 y 100. Van a calcular la suma, el promedio y desviación estándar de cada fila con 5 datos. Van a marcar con colores los números mayores a 50 y menores de 50. Y si el promedio es menor a 50, debe indicar una palabra que diga inferior, con función. Sí, con función. Si el promedio es menor a 50, debe poner la palabra inferior. Si el promedio es mayor a 50, debe poner la palabra superior. Y vamos a hacer un listado con fechas diarias de un mes, anuales de 5 años y anuales de una década. Esto me faltó explicar. Lo explico inmediatamente. Mira, si acá yo pongo, por ejemplo, que esto va a ser una fecha corta. Por ejemplo, ponemos 5 del 4. Me pone 5 de abril de 2020. Si aplico, si copias abajo, me va a poner el 6 de abril, el 7 de abril, hasta el 23, 24 de abril, etcétera. ¿Ya? Si pongo, por ejemplo, 2020, como un año solamente, 2020, ¿y cómo agrego el año que sigue? Aquí voy a poner igual al anterior más 1. Y va a aparecer el 2021, y si los copio todos hacia abajo, me va a aparecer, no sé, pues 22, 23, 24, 25, etcétera. ¿Ya? Si pongo, por ejemplo, aquí abril, debería mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero, bla, 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 bla. Es decir, Excel me permite inclusive ir haciendo, no tengo que escribir las fechas una y otra vez. Escribo una vez la fecha y el resto me lo hace de manera automática. Entonces esa es la última parte. En la última parte de la tarea, ustedes van a poner un listado con fechas diarias de un mes, mensuales de 5 años,
y anuales de una década, en columnas distintas, ¿ya? Eso sería la actividad práctica número 5. Dice Javier Bustamante, morir, no sé, ¿cómo mensuales de 5 años? Ya. Y bueno, no entendí su URF, no sé qué es eso. SURF, URF, su URF. Ya. Mensuales de 5 años. ¿Cómo hago los mensuales para 5 años distintos? Por ejemplo, puedo poner abril 2020 y hasta diciembre. Después voy a tener 2021. Y ahí hasta diciembre del 2021. Después voy a tener 2022. Y así sucesivamente. Mensuales de 5 años. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí? ¿A qué se refieren con su URF o su URF? Más o menos. Más o menos. Recuerden que el objetivo de estas tareas es que usted resuelva cosas. Sigo sin entender las 6. Voy a dar un ejemplo de las 6 entonces. Profe, a ver, ¿qué me dice? Profe, ¿estará para resolver dudas? Esto está difícil. Tengo dos opciones, o me quedo hasta la 1 resolviendo dudas, o subo el video inmediatamente para que las personas que no están conectadas lo puedan hacer en un ratito más. Una de dos. Voy a ver la última parte de nuevo. Suba el video, yo creo que sí, es lo mejor. La última parte de nuevo. Después de que ustedes hagan todo lo que hicieron con los otros valores, todo, van a hacer lo siguiente, van a poner aquí, por ejemplo, listado diario. Y aquí van a poner, por ejemplo, hoy día estamos a 20 del 05. 20 del 5. Fíjense que me arroja esto como un número. Si pongo 20 de 5, tengo que ponerle a todas estas columnas, todo, que es una fecha. Entonces ponemos 20 del 5, y ahí sí lo pone como 20 del 5 del 2020. Si lo quiero hacer a un mes, tengo que llegar por lo menos a 30 días. Como empecé en el 1 al 31. Y ahí me llegó hasta el 18 de junio. Este sería un listado diario de un mes. Ahora quiero el listado mensual de 2 años lo vamos a hacer, no de 5 años. Voy a cambiar eso inmediatamente porque si no se van a demorar demasiado en algo que les va a enseñar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, un segundo, chicos. Si ponemos, por ejemplo, enero, y vamos copiando esto hacia abajo, me va a poner los meses en orden. Ahora, si le ponemos enero 2020 y copio esto, y me pone 2020, tendría que ponerle aquí número para que me tomara el 2020, hasta diciembre 2020. Luego 2021.
Y así hago una lista mensual de varios años. Y luego de años, fácil. Le ponemos número 2020 y en el siguiente va a ser 2020 igual a 2 al anterior más 1. Entonces, cada vez que copie, como esto tiene que ser número. Si lo copio hacia abajo, me va a poner varios años. ¿De acuerdo? Queda un poquito más claro entonces esta última parte. Tengo en el chat, dice, sube el video mejor. Sí, yo creo que es lo mejor subirlo inmediatamente. ¿Ya? Pero, dice Richard, lo leo. Pero. Ahora queda más clarito, dice. No importa si quedan bien distribuidos los meses en los 5 años. ¿A qué se refiere con bien distribuidos? Ah, no, son 3 cosas distintas. No necesariamente tienen que estar ordenados unos con otros, ¿ya? Son 3 listas distintas. Ya, entonces, teniendo más claro la tarea, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Les subo el video inmediatamente y lo dejo inmediatamente en el aula virtual. Después de subir el video va a estar disponible la tarea. La tarea, como hoy día es miércoles, tómense su tiempo para hacerla. La voy a dejar hasta el otro martes disponible para subir, con el objetivo de que todos lo puedan hacer. ¿Ya? Así que, dicho eso, jóvenes, y habiendo resuelto, espero, todas las dudas, no me queda nada más que decir que tengan un buen fin de semana. Como dice Javier, adiosín. Un saludo, cuídense, un abrazo, adiós.